¿Cuántos paneles solares, baterías, inversor híbrido necesita tu casa? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con una espectacular plantilla Excel para calcularlo muy fácil y muy dinámico. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, familia, hemos vuelto el día de hoy con esta espectacular tabla de Excel calculadora solar. En este caso son baterías en gel de 12 voltios. ¡Qué belleza de tabla! Mucho más completa. Las personas más antiguas en el canal saben que hemos tratado de enseñarles con la mejor energía, innovando cada día. El día de hoy tenemos esta espectacular tabla en donde vamos a poder calcular tanto el consumo diario como el inversor, como el estándar de voltaje de las baterías. Vamos a nutrir esta tabla con el HSP, las características eléctricas de nuestro panel solar. Esta tablita nos va a calcular los paneles, la potencia instalada en paneles, nos va a calcular el controlador de carga, las baterías y al final nos va a dar como un resumen. Vea, usted necesita tantos paneles, este controlador, este inversor y estas baterías y necesita tantas baterías de estas. ¡Qué bacanería! Vamos a trabajar esta tabla, pero antes de empezar a trabajarla, les voy a enseñar cómo descargarla de internet, de la página del profe Cris, la original. Y sobre todo que no se vaya a dañar esa tabla de Excel, porque a algunas personas les pasó, profe, eso se me dañó, se me dañó. Entonces hoy les voy a decir cómo la pueden descargar sin que se les dañe. Bueno, para descargar esta poderosa tabla hay que meterse en la página del profe Cris. Les voy a dejar en la descripción del video mi página web, o ustedes se pueden meter en Google. Vea, usted coloca en Google el profe Cris y véala, ahí está la página del profe Cris. Una elegancia, prácticamente una elegancia. Entonces, dentro de la página del profe Cris, usted se mete en energía, curso de energía solar, ayudas didácticas. Y ahí está, vea, la calculadora solar en gel, con baterías de gel, calculadora solar en litio. Esta calculadora de litio es para baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios. Bueno, en general para 48 voltios. Puedes modificar ahí para que sea a 50 amperios, 200 amperios, pero 48 voltios. Entonces usted le da clic aquí, vea, clic ahí, ¡tran! Listo. De una vez le voy a decir lo siguiente. Si usted lo abre, ¿cómo es que llama esa vaina? Eso de hojas de cálculo de Google, eso no le va a funcionar muy bien. Tienes que descargarla. Usted le dice descargar. Ahí comenzó a descargarla con la mejor energía. Y listo, vea, ahí la abres y ya. Ahí está. Le das a habilitar edición y seguís todo lo que te vas a explicar a continuación y ya, eso es todo. Pero antes de que nos vayamos, pille pues, en la página del profe Cris, en el inicio, usted puede comprar sus productos de Amazon y AliExpress para que apoye al profe Cris y encuentre ahí grandes descuentos. Vea, usted le da clic en el botoncito de Amazon y lo manda para la tienda de Amazon del profe Cris. Ahí hay inversores, controladores, hasta el reloj de los Simpsons si querés, jueguitos de Play, mejor dicho. Entonces, cada compra que hagas por aquí, estás apoyando al profe Cris, además de encontrar unos precios muy interesantes en inversores híbridos, baterías de litio y demás componentes. Y le das seguir al profe Cris aquí también en Amazon. ¿Listo? Bueno, y si necesitas productos de AliExpress, pues le das aquí y aquí están todos. Por ejemplo, los aires acondicionados solares, tanto que los piden. Vea, usted le da aquí en la imagen y lo lleva ahí directamente a AliExpress
para que compre su aire acondicionado con la mejor energía. Bueno, mis amigos, ya les explico pues cómo funciona la tabla a continuación. Bueno, familia, lo primero que vamos a hacer es el análisis de consumo de energía. Vamos a hacer un listado de los diferentes electrodomésticos que tenemos. Si usted no tiene ese electrodoméstico, pues mejor. Mejor porque no consume tanto. Pero si lo tiene, pues coloca aquí la cantidad de esa referencia de electrodoméstico que tengas. Coloca la potencia de ese electrodoméstico y las horas de uso. Y automáticamente les va a calcular el consumo diario. Al final, nos va a calcular un factor de seguridad. ¿Qué es un factor de seguridad? Estar un poco por encima de lo que se necesita. Entonces, esta tabla es muy dinámica. Por ejemplo, profe, yo sí tengo un computador de escritorio. Profe, ayúdame, profe. Tengo un computador de escritorio, profe. Entonces lo colocas aquí. Colocas 1. Automáticamente te calculó todo. Uy, eso es muy elegante, ¿no? Ojalá me apoyen ustedes con un super sticker o una donación de Amazon. Profe, yo tengo 2 parlantes, profe. Ahí está. Profe, pero los parlantes míos son chiquitos, de 50 vatios. Ahí está. Profe, yo tengo una lavadora, pero yo la uso es una hora diaria, profe. Ahí está. ¿Sí ven? Qué bacano, muy chévere, muy elegante. Entonces ahí lo tienen listico. De una vez nos va a calcular el inversor, la potencia instalada. Bueno, si son electrodomésticos que no tengan motores, la potencia instalada va a ser igual a la cantidad de electrodoméstico por la potencia del mismo. Por ejemplo, 2 televisores Smart TV que cada uno consuma 150 vatios, pues la potencia instalada van a ser 300. Pero en el caso de la nevera, la lavadora, la licuadora, Dora la exploradora, no mentiras, el ventilador. Entonces, la nevera de 400 litros, digamos que tiene un motorcito de 180 vatios. Entonces, pues la potencia instalada sería por 4, porque es que esa nevera cuando arranca tiene un pico de arranque. Y ese pico de arranque tenemos que, pues, tenerlo en cuenta. Al final nos va a decir, vea, usted necesita, es un inversorcito de unos 4000 vatios. Yo les voy a bloquear todas las fichitas que no necesiten modificar. Y las fichitas que necesiten modificar, se las voy a pintar de color aguamarina para que no se les dañe la tabla. Y lo demás se lo voy a bloquear de una vez, ¿sí? Porque es que no falta el que venga y dañe la tabla. Entonces, aquí nos recomiendan, vea, a usted le recomendamos un inversorcito de 6000 vatios, 6384. Que un inversor de 6000 vatios para este sistema estaría bueno. El estándar de tensión de las baterías. Bueno, pues en este ejercicio estamos trabajando baterías en gel de 12 voltios. Pero como el consumo es superior a 4000, la tabla automáticamente nos propone trabajar a 48 voltios. Aquí vamos a colocar las características eléctricas del panel, la potencia del panel, el voltaje del panel, la corriente del panel, pero tenemos que buscar en la ficha VOC y ISC. Aquí vamos a colocar la hora solar pico del lugar del mundo donde estás. Por ejemplo, si es 4. Listo, ahí está. 4. Pero no, profe, yo por acá donde estoy me dio 4.5. Ah, bueno, 4.5. Entonces, automáticamente te va a decir, vea, usted necesita 4 paneles de estos. Automático, toda una elegancia. Y 4 paneles de esos te da una potencia instalada de 2800. Hay 2 formas de calcular el controlador. Una forma es tomando la potencia en paneles, dividiéndolo entre 48, nos dice que necesitamos un controlador de 60 para aguantar esos paneles. Pero realmente se recomienda un controlador de 126 amperios, porque se recomienda que el controlador sea más o menos un 30%, un 25% de la capacidad total que tengamos en baterías. Cálculo de baterías. No, es que esto está muy completo. Vea, la tensión del sistema es 48 voltios, ¿cierto? El consumo diario es este. Entonces, ¿cómo calculamos el banco? Pues consumo dividido entre estándar de tensión. Me da que necesito un banco de 208 amperios. Pero como estamos trabajando con baterías de gel, se recomienda descargar al 50. ¿Qué significa eso? Que necesitamos el doble de lo que pidan. Si tenemos baterías de 200 amperios, pues
Usted coloca batería de 200 amperios. Son a 12 voltios. Entonces aquí nos dice, vea, la tensión de esa batería es 12 voltios. Necesitas 4 en serie y hacer 3 pisos. O sea que necesitamos 12 baterías. No, profe, pero es que yo tengo baterías de 250. Ah, bueno, entonces necesitas 8 baterías de esas. Ahí está, véalo. Usted necesita un banco de 418 amperios y está dando un banco de 500. Está sobrado, bacano. Al final nos dice, vea, usted, resumen de equipos, nos dice, vea, usted lo que necesita es esto. Necesita 4 paneles de 705 vatios. Necesita, necesita controlador de carga de 126 amperios. Necesita un inversor de 6300 y necesita 8 baterías de 250. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber estado presentes en esta clase, en este video. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben cómo descargar la plantilla Excel desde mi página web. Recuerden comprar a través de mi página de Amazon y AliExpress. Muchas gracias por el apoyo. Sin su apoyo no podría seguir aquí. Entonces, a continuación, las sorpresas por estar suscrito a este canal de YouTube. Y nos vemos en una próxima clase. Espero que les sirva muchísimo esta tabla. Y recuerden que estamos matriculando para nuestro curso de energía solar. A continuación, toda la información. Y la beca para ustedes del 80% por estar aquí. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.